Sandra, bienvenida. Hola Y Sandra. Luis Papagni, que Hola, estás con una Sandra. foto, Luis. A ver si te conectás Hola. la cámara. Ahí te Ahí vemos, tienen Luis, los dos el también. café. Bueno, un gusto tenerlos a los dos. Ustedes dos ya son parte de nuestro equipo, son parte del simposio y por supuesto de toda la jornada. Bueno, y hablar Sandra como presidenta, pero Luis también es de quien heredamos este simposio que fue Chear unos años, y siempre nos acompañan Sandra y Luis a conversar sobre la transformación pública en el Estado. Los puedo presentar, pero en realidad no necesitan presentación. Los dos tienen tremenda trayectoria, ya amplia, me queda corta, tremenda trayectoria en provincia y en nación. Sandra ha, ha participado en diferentes organizaciones e instituciones con cargos muy importantes, ahora como gerencia, en la gerencia de sistemas de AUBASA, pero hace poquito estuvo en AFIP, en, en el Ministerio en Jefatura de Gabinete de Provincia de Buenos Aires, en ARBA, en ANMAC. Sandra, creo que si hago tu presentación se nos va el rato de la charla, y lo mismo con Luis, a quien estoy sucediendo ahora en la Subsecretaría de Innovación Administrativa de Jefatura de Gabinetes de Nación, también con amplia trayectoria en provincia, casi con los mismos cargos que fueron los dos transitando, y más allá de los cargos que ocuparon, la verdad que es muy importante para nosotros y muy contentos de tenerlos por todo lo que han venido trabajando en lo que es la transformación digital en el Estado, y nos encanta que ustedes nos cuenten en qué están haciendo ahora, por un lado, pero también un poquito antes, con qué se fueron encontrando, qué desafíos tuvieron, cómo fueron encarando todo esto de la transformación digital y cultural que todos nosotros los venimos siguiendo. Así que les dejo la palabra, Sandra, Luis, para que nos cuenten un poco de los últimos tiempos. Bueno, gracias Silvana. Arranco yo, Luis. Dale. Bueno, contar toda mi trayectoria de la transformación digital que fui haciendo en los distintos organismos llevaría mucho tiempo, y además me delata la edad, con lo cual no voy a ir tan para atrás, voy a tomar los últimos años nada más. Primero decir que estuve escuchando la charla recién de Gonzalo, que me pareció muy interesante, porque digo, la transformación digital en el Estado no es solo la incorporación de tecnología, ¿no? Si se piensa que es la incorporación de la tecnología, nos estamos equivocando un poco, y me parece muy valorable este cambio que hicieron en el trámite de compra. ¿Por qué? Porque lo que me pasó en los últimos, voy a tomar mis últimos 5 años para hablar de la transformación digital. Por ejemplo, en AFIP, yo le pregunté cuánto era el tiempo promedio de la compra, porque en AFIP es 2 años. O sea, cuando dijo 9 meses me pareció brillante. 2 años, lo mínimo que se tarda en hacer una compra. Entonces, ¿cómo se puede encarar una transformación digital si una adquisición lleva tanto tiempo? Entonces, desde mi punto de vista y mi experiencia en estos últimos años, creo que la transformación digital tuvo un auge muy importante, por supuesto, en la pandemia, porque no había otra forma que implementar la tecnología que teníamos a mano. Salimos con lo que teníamos, con Luis estábamos en Nación y en Provincia con cargos similares, y tuvimos que implementar lo que teníamos a mano. Y ahí las autoridades entendieron la importancia de la implementación de la tecnología en el Estado. Pasado esa urgencia, después tenemos que tener, que también Gonzalo lo dijo recién en su presentación, el apoyo político para poder hacer estos cambios. O sea, son varias cosas: conocer de tecnología, poder incorporar. Si necesitamos comprar, no siempre se necesita comprar tecnología, podemos, cuando recién decían el uso del lenguaje R, que pasa un chivo y les digo que en Sadio damos cursos para los que quieren de lenguaje R, pero en el caso de que tengas que comprar servidores, por ejemplo, ¿no? Para no ir al software, que podemos tener herramientas de software libre, pero si tenemos que comprar servidores, tenemos que comprar storage, necesitamos conectividad, bueno, todo ese tipo de cosas necesitamos adquirirlas. Bueno, ese proceso de compra nos tiene que acompañar en el tiempo de la transformación digital. Lo dejo a Luis, Digo porque yo. si no puede
para No, a no... ver, ahí en ese punto, bueno, primero, buenos días a todos, gracias nuevamente por la invitación, saben que para mí es un placer siempre poder llevar estos temas de discusión con Sandra, porque la verdad que hemos trabajado muchísimo en distintos ámbitos y siempre con los mismos alineamientos, ¿no? Buscar lo mejor para un Estado innovador, un Estado moderno, tratar de llevar una gestión tecnológica que acompañe a los alineamientos políticos. Y en ese marco, por ahí lo que venía diciendo Sandra, comparto bastante dos cuestiones. Primero, algo que ella no quiere delatar su edad, igual es mucho menos de lo que tiene, pero ella viene transformando digitalmente de hace muchos años, no es algo nuevo, la palabra de transformación digital no es algo nuevo. Ahora está en auge porque, bueno, justamente el tema de la pandemia lo que provocó fue una resiliencia digital donde tuvimos que adaptarnos a tratar de reordenar con lo que teníamos y salir a enfrentar justamente las necesidades que tenía toda la gestión administrativa, y esa resiliencia lo que produjo fue una aceleración digital. Ahora, la transformación digital se viene viviendo de hace muchos años, ¿no? Y cuando hablamos de hace muchos años, me tengo que ir hacia el año 95, 96, 97, cuando con los primeros usos de las máquinas conectadas a Internet pudimos empezar a trabajar lo que se llamó en su momento el gobierno electrónico, ¿no? Donde el Estado podía comunicar sus acciones, mostrar sus acciones, pero de manera unidireccional, así decirlo, ¿no? El Estado hacia la comunidad, hacia la sociedad. Eso fue mutando, se fue transformando, porque la transformación digital es algo dinámico que nunca para, ¿no? Y cuando a veces hablamos de transformación digital, bueno, dicen todos, bueno, ya transformé, no, ya está, no. Eso, digo, es algo que va avanzando. Entonces, el gobierno electrónico fue avanzando y se convirtió en una comunicación bidireccional, ¿no? Con los primeros formularios donde la gente podía interactuar a través de Internet, los mails, algún chat y demás. Y todo eso fue convirtiendo un gobierno electrónico en lo que se denominó un gobierno digital. Obviamente que, como decía, eso también va mutando, ¿no? La sociedad, lo que estábamos interactuando con el Estado, empezamos a compartir mucho de nuestros datos, y esos datos los fuimos cargándose en las distintas plataformas que el Estado nos fue ofreciendo. Esa cantidad de datos que hoy el Estado contiene, que hoy el Estado maneja, que hoy el Estado puede administrar esos datos, los puede convertir en información para tener evaluación de sus políticas públicas, ¿no? Prácticamente online. Entonces, eso lo que lo convierte es lo que estamos viviendo hoy en un Estado inteligente, un Estado que tiene reacción ante los movimientos de los ciudadanos en Internet. Eso es el Estado inteligente, un gobierno inteligente. El próximo paso que mil veces lo hemos discutido con Sandra y es hacia donde tenemos que ir, es un estado cognitivo, ¿no? Un estado ya que deje de ser inteligente y que sea cognitivo o proactivo, un estado donde se anticipe a las necesidades que tiene la sociedad, se anticipe a los servicios que le tiene que brindar el Estado a la sociedad. Si nosotros ya sabemos que cuando una persona nace va a necesitar un DNI, ese DNI luego va a necesitar ingresar a un jardín, luego va a necesitar un colegio, luego va a necesitar una universidad. Digo, si ya el Estado sabe todo eso, que va a necesitar una obra social, que va a necesitar un seguro social, bueno, el Estado ya sabe todo eso. ¿Por qué le exigimos al ciudadano que sea un cadete digital, aunque sea, pero que sea un cadete del Estado, si nosotros ya sabemos como Estado que le vamos a tener que brindar esos servicios? Eso es lo que significa que el Estado ya puede ser un gobierno cognitivo y empezar a ser proactivo y no reactivo ante las necesidades de la gente. Entonces, esa transformación digital no es nueva, el nombre queda muy lindo, se usa mucho, es muy marketinero, pero es algo que se viene haciendo ya desde hace muchísimos años. Todo esto lo que produjo es que la pandemia nos expusiera en un lugar muy importante y que esa transformación digital fuera mucho más visible. Una transformación digital que por ahí, como también lo decía Sandra, está enmarcada en tecnología, pero no es todo tecnología. De hecho, la tecnología es el corazón, o es una herramienta más, pero no es todo tecnología. Yo creo que hay 5 o 6 niveles en que tenemos que tener en cuenta en una transformación digital, como puede ser la gobernanza, ¿no? O la estrategia de esa transformación digital, dónde está, cuál es la agenda digital que debemos manejar para tener justamente esa transformación digital. Un marco normativo, ¿no? Porque cuando hablamos de transformación pública digital o transformación digital del Estado, tenemos que pensar
y actuar mucho en consecuencia a la normativa que tenemos, porque como funcionarios nos debemos a esa normativa y tenemos que trabajar en base a la normativa. Un punto fundamental para mí es la gestión del cambio, ¿no? Si no trabajamos fuertemente la gestión del cambio, las herramientas que tiene que adoptar no solamente los agentes públicos, sino también la gente, cómo trabajamos esa gestión del cambio, cómo la acompañamos a esa gestión del cambio. Porque no se olviden que muchas veces la implementación de tecnología excluye a mucha gente. Entonces, esa gestión del cambio también es fundamental. ¿Qué servicios queremos dar? ¿Cómo los queremos dar? Pensarlos en manera digital, ya no pensarlos analógicamente y luego tratar de transformarlos digitalmente, sino pensar en servicios digitales. Y recién ahí el quinto punto es la tecnología, ¿no? Pero la tecnología es una herramienta más que aporta a todo esto. Pero yo creo que los 4 puntos fundamentales de estrategia o gobernabilidad de la transformación, la normativa, la gestión del cambio y los servicios ciudadanos que queremos dar son fundamentales apoyados en la tecnología. Sandra, te dejo. Sí, sí. Coincidimos, por supuesto. Si están esperando algún debate que no nos llevemos bien con Luis, No. no, busquen el otro canal de YouTube, porque Ah, este es tema, enriquecedor así igual, ¿eh? Es enriquecedor. nosotros lo venimos, por ejemplo, el concepto de gobierno cognitivo, cuando yo estaba en ARBA, escribí incluso un paper para la JAIO, ¿no? Porque siempre, hace muchos años que participo en la JAIO, me gusta, me encanta escuchar también todos los trabajos que hacen en otros lugares, porque nos enriquecemos entre los funcionarios de la administración pública. Respecto a gobierno cognitivo, y es así, nos tenemos que adelantar, pero yo voy a hacer, yo les digo los obstáculos que veo en la administración pública o que en todos estos años. Y es cierto que venimos transformando desde, bueno, yo en el año 94, cuando hicimos la primera red de telecomunicaciones basada en TCP/IP, año 94, en ese momento, cuando lo hicimos, tuvimos un montón de obstáculos, ¿no? Yo tuve hasta una denuncia por malversación de fondos de una persona diciendo que TCP/IP no iba a funcionar. Bueno, quedó, se imaginan dónde esa denuncia, ¿no? O sea que cada vez que nosotros queremos desde informática impulsar estos cambios, tenemos obstáculos. Pero no hay que quedarse con esos obstáculos. Y ahora yo creo que tomo lo de la pandemia porque hizo que otros funcionarios vean la necesidad de lo que nosotros veníamos diciendo hace muchos años atrás y que veníamos empujando y que veíamos esta necesidad de que el Estado tenía que ser un Estado inteligente y que tenemos que además los ciudadanos nos obligan, ¿no? Porque, digo, yo soy ciudadana y quiero hacer algo en una empresa privada y el trámite lo hago desde sentada desde mi casa, pago, por ejemplo, los pago, ¿no? Cuando salió, bueno, las plataformas de pago, quiero pagar todo privado. ¿Por qué el Estado no me puede dar el mismo tipo de servicio si nosotros podemos hacerlo? Entonces el ciudadano también nos empujó, la ciudadanía, para no decir ciudadano, la ciudadanía nos empujó a que todos los servicios estén centrados en el ciudadano. Y bueno, ese cambio me parece que por suerte no tiene vuelta atrás, ¿no? Todo lo que, bueno, de hecho, miren cómo estamos haciendo las JAIO siempre fueron presenciales, la pandemia nos llevó a ser totalmente virtual, vamos a hacer este año un mix porque vamos a tener una presencial, seguramente el año que viene vamos a hacer un cambio también, o sea, la transformación es cierto, no, es un proceso constante, ¿no? No vamos a caer en entropía, entonces es un proceso constante. Y, y otras cosas que me parece importante destacar en esta transformación son los recursos humanos. Es algo ahí sí tenemos un problema en los organismos públicos porque nos cuesta, yo doy una materia de cuarto año en la facultad, ¿no? Anoche di clases y siempre lo hablamos, este tema de los chicos que se reciben, ¿por qué elegirían trabajar en el Estado? Si el Estado pagó menos que una empresa privada, que en algunos lugares todavía no aceptan, no aprueban el trabajo remoto en organismos públicos. Entonces ahí tenemos que, desde el lado del Estado,
cambiar, primero para atraer recursos humanos y después cómo retener el talento. Hablando de informática primero. Pero tenemos que ayornarnos, ¿no? El Estado tiene que cambiar las normativas, hay que cambiar las normativas, tiene que haber una transformación en normativas y también en las estructuras jerárquico-funcional antiguas, eso para mí es mi opinión, ¿no? También se tiene que modernizar, vamos a usar la palabra modernizar, pero deberían ayornarse a estos nuevos tiempos. Y además nosotros, como funcionarios, ya que estamos en lugares donde generamos proyectos, atraer a las nuevas generaciones de tecnólogos, de licenciados, de ingenieros en computación, para proyectos dentro del Estado que sean desafíos para ellos desde el punto de vista técnico, porque no siempre es el sueldo, ¿no? Por supuesto que hay que pagar bien, pero también tener desafíos interesantes. Yo, perdón, pero voy a hacer un ejemplo, Silvana, digo, ¿quién va a querer trabajar en Adabas Natural? Un alumno de cuarto año de la facultad, lo dije anoche eso. Ni saben qué es Adabas Natural. Adabas Natural, por si alguno no sabe, es una base de datos. eh, es muy buena, no voy a hablar mal de Adabas Natural, pero es antigua, ¿no? A cómo quedó a las nuevas tecnologías que tenemos, entonces los chicos de la facultad no van a venir si nosotros no los atraemos a ese tipo de cosas. Y por otro Ahí, lado, Sandra, si sí, me perdón. permitís, así Sí, dale. aprovechamos, Así no hicimos quiero tomar monólogo, esto. hablemos, dale, Quiero dale. tomar esto que dijiste, lo último, sobre cómo atraer a los Las nuevas tecnólogos, generaciones. a las nuevas generaciones a trabajar en el Estado, ¿no? El Estado, en realidad, está por ahí, no hay una mirada muy estratégica a qué hace el Estado tecnológicamente, ¿no? Pero el Estado, en realidad, tiene un gran factor importante, que es generar servicios a la ciudadanía. Y ese componente de generar servicios a la ciudadanía es completamente distinto de cualquier servicio que puede generar una empresa. Y cuando vamos un poquito más para adentro, para la parte técnica o tecnológica, el Estado tiene una gran capacidad de desarrollo y de hecho, muchas veces en algunos estados, cuando hablo de estados, hablo de estados nacionales o subnacionales o estados de otras partes del mundo, son los que motorizan la implementación de tecnología, ¿no? La implementación, por ejemplo, de herramientas de lo que se conoce como la trivergencia tecnológica, IoT, inteligencia artificial o blockchain, muchas veces está motivado más por el Estado, por los estados, que por las mismas empresas. Entonces, muchas veces la implementación de esas nuevas herramientas tecnológicas están generadas en el Estado. Si vamos a un caso puntual, vos estabas hablando del tema de la base natural, yo me voy a remitir a la parte de gestión documental que tiene el Estado Nacional. El Estado Nacional en Argentina tiene la gestión documental, la gestión administrativa 100% digitalizada. Es el único Estado en toda la región que está 100% digitalizado, todos sus trámites administrativos y todos sus expedientes. Eso lo que significa es tener una infraestructura tan grande que hay que administrar, digo, y tecnológicamente, que es un desafío para quienes las tienen que administrar, ¿no? Es un desafío tecnológico quien tiene que administrar esa infraestructura que hoy en Argentina es la única infraestructura crítica reconocida, tanto pública como privada, y que recibió un premio en marzo de este año por ser una de las infraestructuras más grandes de toda la región. Y hay, digo, el desafío que tiene tecnológicamente administrar toda esa infraestructura y mantenerse en los niveles de ciberseguridad, de conocimiento, de actualización tecnológica, muchas veces para un profesional es un desafío muy importante que va mucho más allá de un salario, ¿no? Vos bien lo decías, el salario es importante, pero muchas veces hay que tener en cuenta también qué desafío, qué proyección profesional puede tener trabajar en el Estado con herramientas de este tipo. Exacto, sí. Por eso yo decía, tenemos que mostrar cuáles son los desafíos. A lo mejor no estamos vendiendo bien cuáles son los desafíos que tenemos en el Estado, ¿no? Para que las nuevas generaciones se interesen. Otro desafío, que lo hablamos con Silvana muchas veces, es el tema de interoperabilidad, porque el Estado, visto como Estado único, y si queremos hacer un gobierno cognitivo y queremos dar un servicio
ágil a la ciudadanía, tenemos que tener interoperabilidad, pero no es interoperabilidad en dos sistemitas, es interoperabilidad en grandes sistemas y también desafíos en el volumen de datos, no solo el volumen de datos que maneja el Estado, sino también el cuidado que tenemos que tener, ¿no? La Cuando administramos criticidad datos de de la la información. ciudadanía. La criticidad Exactamente. de la información, sí. Y si hablas de interoperabilidad, yo creo que hay que hacer esta aclaración para todos los que nos están viendo o escuchando, que interoperabilidad no es solamente conectar dos sistemas y ya está, o No, conectar varios sistemas y ya está. Tenemos que pensar en interoperabilidad en distintas ramas, ¿no? Interoperabilidad de documentos digitales, interoperabilidad de servicios, interoperabilidad de datos, interoperabilidad de firma digital para darle validez jurídica a lo que se trasciende a través de los ujú, documentos, y ahora hay una nueva interoperabilidad que está muy en auge y se está hablando muchísimo, que es el tema de la interoperabilidad de la identidad digital de los ciudadanos, ¿no? Cómo podemos trascender. Y esa interoperabilidad lo que nos da es justamente ya no pensar en las fronteras como tal, ¿no? Las fronteras físicamente como las conocíamos hasta hace un tiempo, lo que hizo la tecnología es romperlas. Y como vos decías hace un ratito, los mismos ciudadanos nos están demandando romper con eso. Entonces, un ciudadano hoy que quiere tener su propia identidad ya está cansado de tener 18, 20, 30 passwords distintos para hacer servicios distintos acá o en cualquier otra parte de la región, en otro país. Imagínense una persona que tenga una propiedad en Uruguay y tenga que hacer trámites desde Argentina a Uruguay, tiene que tener una clave para Argentina, una clave de usuario para Uruguay, y ya el mismo ciudadano nos demanda tener su propia identidad y manejar su propia identidad. Entonces, que pueda su propia identidad identificarse tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Y cómo hacemos eso si tenemos que empezar a pensar no compartir los datos, ¿no? Porque imagínense que la información es muy sensible, si Argentina le tendría que dar los datos de un ciudadano a Uruguay y Uruguay a los de Argentina, ¿no? Esa compartir datos. Bueno, eso se hace hoy con la interoperabilidad sobre blockchain que maneja la identidad digital. Entonces, es una demanda constante que los gobiernos tienen que ir cubriendo sobre sus ciudadanos, que una empresa privada no lo tiene. La no, tal empresa cual. privada lo que hace, lo adopta eso para dar un mejor servicio y para vender más. El Estado es distinto, el Estado tiene que dar respuestas ante la demanda del ciudadano. Sí, y vos sabés que esto que estás comentando, cuando hace como 10 años atrás, yo trabajaba en la ANAC, en la Administración Nacional de Aviación Civil, en el foro de responsable de informática que habíamos fundado allá por el 2002, ya veníamos hablando de tener, lo llamábamos distinto, casillero digital de la ciudadanía, una cosa así. No se logró, pero nosotros sí lo hicimos en la ANAC, más chiquito, que fue el casillero digital aeronáutico, ¿no? Para todo el personal aeronáutico. En ese momento no se logró con la ciudadanía, no existía blockchain, pero hoy me parece que tenemos la tecnología, tenemos conocimiento para poder avanzar en un montón de proyectos. Lo que sí me preocupa muchas veces es que los proyectos de tecnología no tienen la misma duración que la política, ¿no? Entonces, un gobierno dura 4 años, puede renovar o no, pero los primeros son 4 años. Y los proyectos de tecnología, a mi entender, no tienen que estar atados a la política, tienen que trascender al gobierno, porque si no, muchas veces nosotros ahora estamos hablando de cosas que, no sé, o exitosas, que tuvieron, ¿no?, un final feliz en el proyecto tecnológico, pero hubo muchos otros que se iniciaron y cuando hubo cambio político no se continuaron. Algo que nosotros, en el caso con Luis, cuando asumimos en el 2020, 2019, fines del 2019, 2020, principio del 2020, heredamos, bueno, vos GD, nosotros en la provincia de Buenos Aires GDEVA, nosotros lo continuamos y lo mejoramos. Bueno, el caso de GD, que se potenció totalmente, ¿no? Vos encontraste, yo me acuerdo, al principio cuando llegaron, que estaban como desolados, desolado porque no había gente, ¿no? Bueno, vos si querés después lo contás con más detalles, pero lo tomaste, dijiste, sí, ya tengo una herramienta, no me importa quién lo dejó, ya está implementada la herramienta, vamos a continuarla.
no siempre pasa eso y a mí sí me parece importante, más allá de la política, que los proyectos tecnológicos se puedan continuar. Sí, ahí es parte de lo que decía yo al principio, ¿no? La transformación digital tiene que tener una gobernanza, una institucionalización, ¿no? No tiene que ser solamente motivo de alguna persona que esté gestionando en ese momento o de un político que decidió implementar una herramienta. Los proyectos tecnológicos hoy de gran envergadura, que son los proyectos que realmente transforman el Estado, exceden los 4 años de gestión y esa institucionalidad o esa gobernabilidad de ese proyecto tiene que estar encima de una gestión administrativa que puede ser de 4 años o de 8, ¿no? Pero tiene que estar sobre encima de esto. Haber tomado el desafío de continuar un proyecto que se había iniciado en una gestión anterior, que tenía una idiosincrasia distinta a la actual o que tenía otros lineamientos políticos, costó mucho, ¿no? Costó mucho desde lo político y de lo estratégico poder continuar con ese tipo de herramientas, transformándolas bajo los lineamientos políticos de una nueva gestión, de una nueva visión política, transformándolas con una nueva, como un proyecto ya de una política pública, ¿no? Que dejen de ser herramientas aisladas para implementar en distintos organismos, sino que se convierta en una política pública. Una política pública que inicialmente, durante todo el 2020, lo que hizo fue, se reordenó, se administró, se volcó toda la tecnología en una plataforma única que hoy se denomina un ecosistema de gestión documental que abarca todo el Estado Nacional y que luego con esa misma plataforma se instrumentó el Programa Nacional de Transformación Pública Digital para que otros estados subnacionales, provincias, municipios o otros organismos, como pueden ser empresas públicas, consejos deliberantes, poderes judiciales, pudieran implementar el mismo tipo de transformación digital. Eso se hizo y se hace actualmente con un programa nacional que salió bajo la resolución 5 del 2022 de la Secretaría de Innovación Pública, ya institucionalizado, ya con una gobernabilidad, donde todos los gobiernos subnacionales pueden implementar toda esta transformación digital que, como siempre digo, es mucho más que una tecnología, es mucho más que implementar un software, es mucho más que implementar la firma digital en su gobierno, es implementar todo un cambio, una gestión del cambio administrativo, que es no volver atrás al papel, no volver atrás a los procesos Exacto. como los conocíamos. Exacto. Por eso yo digo, los proyectos no tienen que volver atrás, ¿no? Porque cuando se logra eh, esta mejora, hacer más eficiente el Estado, tiene que ser independiente de la política, por un lado. Y por otro lado, también, que lo que decías vos de tener la gobernanza, que me parece súper llegar a tenerlo, ¿no? A nivel nacional, y que supongamos que organismos grandes, o no importa el tamaño del organismo, que no quede atado a la decisión del político o del informático que está en el momento, ¿no? Porque viene un informático que dice, bueno, yo quiero, no sé, quiero todo software libre, todo lo que está no sirve y lo saco porque tengo esa ideología de que tiene que ser todo software libre, o al revés, ¿no? Está todo en software libre y quiero todo propietario. O sea, que no es decisión de una sola persona, esos cambios que son, sobre todo en organismos muy grandes, como puede ser AFIP, ANSES, PAMI, donde el volumen de la cantidad de aplicaciones, de las bases de datos, de los años de código que están implementados ahí, que tienen mucho know-how del personal propio de la administración, que no quede en la libre elección de alguien que viene un tiempo y lo cambia. Me parece que tiene que haber una mirada mucho más amplia que tiene que ver con la gobernanza de la tecnología y hacia dónde tiene que ir el Estado, ¿no? Y Sí, los subestados nacionales también. Sí. Y a lo mejor también proyectar a largo plazo, ¿no? No hacer proyectos de lo que dure la gestión, No, tal sino hacer cual. proyectos realmente a largo plazo para que tengan continuidad. La verdad que me permito felicitarlos a los dos, porque con los dos he trabajado, y últimamente acá con Luis, que es verdad lo que él dice, cómo costó
mantener lo que ya venía siendo implementado. Por supuesto que hubo una evaluación, ¿no? No es que se mantiene por mantener, se evaluó, se No, tal cual. verificó, se tomó la decisión de que valía la pena continuar con ese camino y suplir o solventar o complementar con lo que le faltaba, ¿no? Con la estabilidad, con la gobernanza, con tener realmente el control, con poder trazar nosotros la hoja de ruta, con poder proyectarlo y expandirlo y llevarlo a territorio, igual que resolviste vos, Sandra, y esto da a la inteligencia y a saber dónde está uno plantado con respecto a donde queremos llegar, ¿no? Y no Exacto. ir cambiando cada vez que cambia una gestión, arrancar con la rueda otra vez, ¿no? A volver a No, hacer rueda. tal cual. Sí, coincido, Silvana. Hay Nada que tener fácil proyectos a largo y lo feliz. plazo. Claro, eso es lo que hay que trazar. Hay que trazar Sí. el proyecto importante y mantenerse en esa línea. Eso que decís, Silvana, de trazar, creo que es definirlo como una política pública. El programa de transformación pública digital fue definido como una política pública, una política de Estado, no solamente por el apoyo político, sino también por la normativa que se dictó a través de estos últimos 2 años respecto a la implementación de tecnología y la implementación de la transformación digital en los estados. Y no es caprichoso decir que es importante definir una política de Estado, porque esto al fin y al cabo se ve reflejado en distintos factores. Por ejemplo, en agosto de este año salió publicada el índice de e-government de la ONU, el índice e-government 2022 de la ONU. Argentina alcanzó a nivel regional el 5º puesto, después de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile, está Argentina. Digo, no es caprichoso tener una política de Estado de transformación digital. Una política de Estado que a nivel regional, ya le digo, está en el 5º puesto, a nivel mundial está en el puesto número 40. Entonces, Argentina realmente, capaz que me vuelvo al principio de la charla cuando Sandra decía, capaz que no nos vendemos muy bien. Es verdad, no nos vendemos muy bien, ¿no? Porque Argentina realmente tuvo una transformación digital muy fuerte, que sí, no me molesta decirlo, que empezó hace años atrás, y de hecho ni siquiera empezó en la gestión anterior, empezó antes que esto. Porque la implementación de firma digital, si bien la ley es del año 2001, se empezó a implementar en el año 2007 la firma digital, y es parte de la transformación digital. La gestión documental electrónica no inició en la gestión anterior, inició antes No, con el tal cual. Cóndor. El Entonces, gobierno digo, electrónico salió en el claro, 2005 el el decreto. exacto, entonces En digo, el 2005 salió el decreto de gobierno electrónico, es el concepto de gobierno electrónico. entonces, digo, son políticas de Estado que trascienden las gestiones y que al fin de cuentas terminan dando sus réditos o resultados, porque si bien bueno, el índice de e-government de la ONU marca que estamos en el 5º puesto a nivel América, la realidad es que durante la pandemia el Estado Nacional pudo seguir gestionando. Al día siguiente de dictado el ASPO, ¿no? El 21 de marzo seguíamos gestionando de Sí, la misma forma. sí. Lo mismo Entonces, la provincia de Buenos Aires, eso exactamente. gracias a la implementación de tecnología, a la implementación de la transformación digital. Ujú. Les hago una pregunta con respecto a lo que decía Sandra, de que es fundamental retener talento, el nivel salarial es importante, pero hay mucho informático que se queda por vocación de servicio, muchos años en el Estado, de un conocimiento particular de los circuitos administrativos del Estado y que no se da en la industria privada. Lo que se nota también es que la mayoría de las áreas de sistemas, y acá quería saber su opinión y cómo cambiarla, se han enfocado, sobre todo con la gestión anterior, a la tercerización de las áreas de desarrollo y no cuentan en su estructura con áreas de investigación e innovación. Esto no es uno de los problemas que se tiene al no formar equipos técnicos que permanezcan en el Estado. ¿Qué piensan? Te contesto yo, si querés, Néstor, a esa pregunta. Y te lo contesto con un hecho concreto que nos pasó a nosotros cuando llegamos a la gestión. Cuando nosotros llegamos en el 2019, en diciembre del 2019, ¿sabés qué cantidad de informáticos teníamos que administre todo el sistema de gestión documental dentro del Estado? 0. No había ni un solo informático que administraba la gestión administrativa del Estado Nacional. Uno de los lineamientos políticos para continuar con esa implementación de tecnología fue justamente ganar soberanía tecnológica.
una soberanía tecnológica que tuvimos que analizar cuál era la mejor estrategia. Porque obviamente a mí me hubiera encantado salir a contratar 40, 50 profesionales tecnológicos con un sueldo de mercado y no lo podía hacer. Primero porque no podía contratar 50 personas para ingresar al Estado y segundo porque no podía pagar un sueldo de mercado. Entonces lo que lo que tuvimos que revisar es cuál era la estrategia para ganar soberanía. Por empezar, soberanía fue ganar todo el código fuente, incorporarlo en la infraestructura tecnológica para administrarlo desde la gestión, administrarlo con personal propio, contratar un equipo de arquitectos mínimo que pudieran tener el control del código fuente, el control de las herramientas tecnológicas, y luego sí apoyarse en lo que se llama el triángulo de Sábato. Por eso yo siempre sigo con esto, el triángulo de Sábato, que son los tres pilares, ¿no? El Estado, la academia y el privado. Entonces, una vez que el Estado ganó soberanía con las herramientas tecnológicas, nos apoyamos en la universidad, en este caso en la Universidad de San Martín y en la Fundación Sadowski para tomar una parte académica, y en consultoras privadas que nos acompañaban con desarrollo que se les solicitaba de la gestión. Pero el que ponía el timón y el que manejaba el timón y el que ponía el banco de punta era la gestión de la subsecretaría, no era una empresa que indicaba hacia dónde teníamos que ir, sino que es la gestión administrativa que tiene hoy la Subsecretaría de Innovación, y es quien marca los lineamientos hacia dónde va. Después, la parte académica y la parte privada son los que acompañan en ese triángulo, ¿no? Pero la punta es la gestión administrativa. Ahí yo creo que ese fue un cambio radical, donde se ganó en soberanía tecnológica, que es fundamental para la continuidad del proyecto y no estar atado a una empresa privada o tercerizado. Yo, en los distintos lugares que estuve, depende de cada lugar también, ¿no? Por ejemplo, en AFIP, que hay más de 1000 personas en el área de desarrollo, no, en el desarrollo son 300, en sistema, 1000 deben ser 1100 ahora más o menos. Bueno, se hace todo internamente. ARBA lo mismo, no sé ahora cuánta gente habrá, pero en su momento eran como 400 personas en la Gerencia General de Tecnología, entonces depende mucho de los lugares. Ahora estoy acá, bueno, en la Subsecretaría de Gobierno Digital, teníamos un área de desarrollo, pero por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, con lo del vacunate, PBA, que hicimos de la app, ahí también llamamos a una empresa privada porque no nos daba el tiempo para cumplir con la urgencia que teníamos para dar los turnos de la vacunación. ¿Se acuerdan que bueno, fue todo así rápido, salió la vacuna, había que dar los turnos, teníamos que desarrollar una app, no teníamos gente que desarrolle app, se contrató una empresa que en realidad no nos cobró nada, participó porque estaban todos apoyando el tema de COVID, pero se pasó el conocimiento para que lo siga administrando la provincia de Buenos Aires. De hecho, hoy esa app se está reformulando y va a ser la app de Mi Provincia, creo que se va a llamar. Ahora acá, por ejemplo, estoy en Aubasa, que es la empresa que maneja las autopistas de la provincia de Buenos Aires, hace un mes que estoy más o menos, yo paso así en temas, estoy en la aeronáutica, recaudo, bueno, no estoy acá. Acá me encuentro que está todo tercerizado, todo, todo. Así que estoy analizando esa situación. Cuando les digo todo, todo, hay muy poca gente, son 4 o 5 personas de sistema, pero hay CRM, bueno, está todo tercerizado, entonces ahora voy a estudiar esto porque yo no estoy de acuerdo con que esté todo tercerizado. Tampoco me parece que tenga que, como decía Luis, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a contratar 40 personas de acá? No tiene sentido, porque además acá se está planteando una transformación digital, de hecho hoy hay paro en todas las autopistas, porque hay una transformación de la empresa, acá se usa otro tipo de tecnología, vamos hacia Internet de las cosas, un montón de tecnología vinculada a la industria. La gente tiene temor de quedarse sin trabajo, ¿no? Lo típico que pasa cuando uno empieza una transformación muy, muy importante. Pero para redondear la pregunta que hiciste, para mí, en cada lugar hay que ver la situación. No está bueno tener todo tercerizado. Coincido con Luis de las 3 patas que es la academia, la parte privada, y nosotros tener el control
para seguir manteniendo la soberanía tecnológica, porque lo que es sí importante en el Estado es que vos tenés que tener el conocimiento, ¿no? De última, llamás a alguien que desarrolle, pero el conocimiento y el control lo tiene que tener la administración pública. Sí, sí. Y aparte creo que con esa divergencia tecnológica, lo que logramos es justamente abarcar la continuidad que necesita, ¿no? Porque digo, si la gestión cambia, continúa la academia pudiendo transferir el conocimiento a la próxima gestión y a partir de ahí seguir trabajando con la misma política, con la misma estrategia que se venía trabajando en la gestión anterior, ¿no? Y Yo quería aprovecho para hacer- comentarles que también recibimos consultas o aportes en el canal de YouTube o los diferentes canales que destacaban algo que Sandra comentaba hace un ratito en la charla, sobre el reconocimiento de los recursos humanos propios, el talento y mantener ese know-how que tiene cada organización, algunos con muchos recursos, como decías vos en la FIP, Sandra, me sorprende la cantidad de gente en TI. ARBA también tiene muchos, y si bien se tiende un poco a que sean más reducidos el staff de TI de cada organismo y se vaya trabajando con la academia, como decía Luis, y contratando privados, tener ese mínimo plantel de recursos humanos con la camiseta puesta del lugar, con el know-how, con el reconocimiento del talento. Aprovecho para destacarlo, que también nos lo compartían en las observaciones en los canales. Yo quería aprovechar, hola Sandra, hola Luis, Hola. hacerles una consulta. Venía retomando un poco, Sandra, al inicio de la charla decías, bueno, la ciudadanía a través de los avances tecnológicos con la pandemia empezó a percibir que era posible recibir servicios dotados de mayor tecnología, por decirlo de alguna manera, y con mayor comodidad, y empieza a exigirle a los gobiernos un trato parecido, dice, ¿no? Si yo por lo privado puedo hacer un trámite rápido, porque acá tengo que ser el delivery del mismo papel que el Estado genera. Y por otro lado pensaba, me fui anotando algunas cosas que nombraron, y qué difícil, o si no es estructural el problema, porque en qué desventaja nos encontramos contra lo privado con respecto a que tecnología como una de las patas, que no era todo, pero tenía que ver, y hablamos de las compras que tardaban 2 años, cuando por ahí comprar de acá a 2 años, la tecnología que estamos comprando ya no sirve. Después hablaron de la parte cultural, de la gestión del cambio, ¿sí? Y sabemos que muchas veces en la parte pública la gestión del cambio es mucho más estática, es más difícil. Después hablamos de normativa, que por ahí es el paralelismo a lo que son los procesos en las empresas, y son mucho más fácil de cambiar procesos en una empresa que normativa, digamos, por todo lo que necesita un cambio de normativa. Y después la otra pata que nombraron fue los recursos humanos, y también estamos en desventaja en lo salarial, en algunas cosas como el trabajo remoto, e incluso con las tecnologías que ofrecemos o que le damos para aprender o trabajar a los chicos que quieren, o a los tecnólogos, digamos, informáticos que quieren participar. Viendo este escenario un poco negativo de mi parte, digo, ¿no ven que hay un problema estructural que hay que cambiar para realmente poder que los gobiernos den un servicio de tecnología similar a lo que reciben desde lo privado? Para mí sí hay que cambiar. Yo no lo veo negativo, son los desafíos que tenemos. Es muy difícil trabajar en la administración pública, y eso es lo que siempre me gustó a mí. O sea, yo me recibí hace muchos años en la facultad, podría haber ido a trabajar a cualquier empresa privada y elegí estar del lado del Estado. Es un sistema complejo, el Estado, tomando la definición de complejidad de la teoría general del sistema, ¿no? Son muchas variables, y sí, coincido, Agustín, hay que cambiar normativas. En muchos organismos no hay procedimientos. Bueno, yo con Agustín ya compartí también en algunos trabajos, no hay procedimientos, no hay procesos, no hay, bueno, todo eso, por eso decíamos con Luis, la transformación no es solo la tecnología. Sí, hay que cambiar en un montón de aspectos. Y también la normativa de que permitan que se trabaje de manera remota, no sé, medir el trabajo desde otro punto de vista. No lo veo como un panorama negativo, sino de desafíos que tenemos que afrontar, y que la transformación en el Estado no es solo un tema de los informáticos, es un tema de todos y de todas las áreas. Ahí
ahí, Agustín, yo aporto lo siguiente, ¿no? Para mí no es difícil trabajar en el Estado, sí es un desafío. Es un desafío porque tenemos parámetros distintos a lo que es el privado, tenemos objetivos distintos a lo que es el privado, tenemos lineamientos distintos, tiempos que cumplir completamente distinto a lo que es el privado, y de hecho creo que se hace más difícil todavía porque los que tuvimos la posibilidad de ir a una universidad, la universidad no nos capacita para trabajar en proyectos tecnológicos en el Estado, que creo que es una demanda que prontamente las universidades deberían empezar a cumplir, ¿no? Porque hoy, cuando uno se planta como estudiante de una universidad, obviamente te enseñan a cómo trabajar en proyectos de tecnología de gran envergadura, te enseñan a cómo administrar proyectos tecnológicos, te enseñan las últimas herramientas, pero nunca jamás te enseñan el desafío que es llevar adelante un proyecto de tecnología dentro del Estado. Y yo creo que eso es un aliciente más en lo que es la transformación digital y por qué trabajar en una transformación digital en el Estado, ¿no? Porque tiene distintos niveles de acción distintos a lo que es el privado. Y yo trabajé casi 10, 12 años en el privado, en empresas con proyectos muy, muy grandes, empresas como Techin, como Ternium, como Siderar, y pasé a lo público, creyendo que era implementar proyectos de esa misma naturaleza, y no, justamente el Estado lo que tiene es otros desafíos de tiempos políticos, desafíos de económicos, ¿no? De gestión administrativa, de respetar la normativa. Entonces digo, tenés muchos parámetros distintos que tenés que evaluar al momento de llevar un proyecto tecnológico en el Estado. Entonces, no lo veo como algo difícil o negativo, sino lo veo como un desafío para adelante, un desafío que no solamente lo tiene que tener el equipo tecnológico dentro del Estado, sino que también lo tiene que tener la parte política para tomar una decisión de gobernabilidad e institucionalización de proyectos de tecnología, y lo tiene que tener también la academia, porque justamente la academia es la que debe formar a los que tienen que gestionar este tema de tecnología en el Estado. Fíjate, Luis, voy a agregar dos cositas. Una, que en la carrera de Derecho, los que estudian abogacía, hay una materia que es Derecho Administrativo. ¿Por qué? Porque la administración pública tiene una especialidad. Nosotros en informática, en las carreras de informática, no. Y les voy a pasar un chivo que estoy trabajando, estamos en un proyecto, yo algo ya le conté a Silvana, pero todavía no lo puedo decir públicamente, así que digo más o menos en qué estamos. Con una universidad pública vamos a hacer una especialización en dirección estratégica, o dirección de tecnología en organismos públicos, porque justamente falta esta mirada, ¿no? Para los que tenemos que administrar la tecnología, no es la tecnología nada más, son los recursos humanos, claro, tenés que hacer el presupuesto, tenés que hacer el plan estratégico, tenés que gestionar proyectos propios de tecnología, tenés que, saber un montón de seguridad informática, que lo estamos dejando afuera, que por supuesto, seguridad informática es en la empresa pública y en privada, pero en la pública tenemos la información de la ciudadanía. Entonces, esa especialización es la que estamos trabajando para el año que viene poder brindarla. Claro, no estaba preparado esto, que yo dijera eso para que vos mandaras el chivo. No, porque yo no te lo conté. Todavía no te lo conté a vos, se lo conté a Silvana, que estábamos trabajando, porque justamente una de las materias que un taller o seminario ahí vemos es interoperabilidad. Pero sí, falta, porque es un desafío distinto al de una empresa privada. Ay, gracias Luis, Sandra, gracias. Mira, nos quedaríamos toda la tarde escuchándolos porque no paran. Es muy interesante escucharlos. Pero bueno, les vamos a dar el agradecimiento a la participación hoy, como para seguir dando paso a las otras exposiciones, y por supuesto van a estar invitados en cada uno de nuestros simposios siempre. Bueno, gracias. Bueno, de mi lado también, muchas gracias, y bueno, me pone contento que tengan esta mirada positiva, sobre todo para ustedes que un poco son los que después les toca hacer ese cambio en la realidad, así que nada, los felicito y gracias por estar de nuevo. Bueno, gracias, y gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Y de mi parte también gracias a los dos, porque a veces esta mirada estratégica desde adentro es la que se necesita
para dar conocimiento de los problemas reales de la administración pública. Gracias. Bien, de mi parte saludarlos, cerrando este panel de conferencia, este primer panel, con un lujazo que nos damos para todos los que venimos trabajando en el Estado. Esto es un verdadero lujo poder escucharlos, y comparto lo que decía Sid, nos quedaríamos todo el día escuchándolos y preguntando, interactuando, pero bueno, la planificación, el cronograma nos lleva para otro lado, así que les agradecemos de corazón su participación, y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y los veo, Luis no, porque no está acá en el país, pero el jueves tenemos la reunión presencial El jueves nos de las vemos. Jaiba. Bueno, muchas Bueno. gracias y éxito. Yo los sigo escuchando ahora. Dale, gracias a los dos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Luis. Chao. Bien, cerrando esta primera conferencia, este primer bloque de conferencia, ahora vamos a seguir con la presentación de un trabajo. Los autores, por diferentes motivos, no pudieron estar presentes, pero vamos a reproducir un video. El trabajo se llama Implementación de un datamart para una gerencia de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río Negro. Los autores son Rosana Traiman, Nicolás García y Sonia Formier. Agus, te doy paso para cuando puedas. Bien, perfecto. Bueno, vamos a compartir el video, en este caso, para las preguntas, si quieren realizarlas, obviamente que no van a estar de manera sincrónica para responderlas, pero nosotros luego se las hacemos llegar, así que si alguien quiere una consulta en particular,